Welcome. Buenas noches. Hoy presentamos Melodía de la Perdición. La caja musical había pasado de mano en mano a lo largo de los años, apareciendo de manera inesperada en anticuarios, ventas de garaje y, en ocasiones, abandonada en casas solitarias. Nadie sabía su origen exacto ni cómo había llegado a tener su delicado diseño de madera de ébano y tallados en oro antiguo, pero cualquiera que posara la vista en ella caía rendido ante su singular belleza. Unos cuantos conocedores notaban la incongruencia en su elaboración. La madera era de una especie extinta hace siglos, y los grabados presentaban un estilo propio de una época desconocida. El último en encontrarla fue un hombre llamado Samuel, un coleccionista de antigüedades de dudosa reputación. Samuel tenía una tienda en un barrio humilde, donde vendía objetos que parecían poseer una carga de misterio y decadencia. Fue en una mañana nublada cuando vio la caja musical en una subasta en las afueras de la ciudad. Al escuchar la melodía que emanaba de ella, una melodía tan suave y melancólica que parecía hablarle directamente al alma, sintió una fascinación inexplicable y, a la vez, una especie de repulsión. Pero era un hombre con pocos escrúpulos y una enorme ambición, y la caja, supuso, podría atraer a algún cliente que buscara más que simple decoración. Sin embargo, al colocarla en el mostrador de su tienda, algo en el ambiente pareció cambiar. El aire se volvía fatigoso e intenso, y un aroma extraño, un perfume dulzón mezclado con humedad antigua, comenzó a impregnarse en la tienda. Samuel lo ignoró, atribuyéndolo a las maderas viejas y los objetos en descomposición que siempre almacenaba en su negocio. Pero los clientes, en los días siguientes, parecían menos propensos a entrar. Algunos, al posar sus ojos en la caja, daban media vuelta rápidamente, como si una sombra invisible los empujara hacia la salida. Una noche, mientras se disponía a cerrar, se sintió impulsado a abrir la caja nuevamente. Se sentó frente a ella, y con sus manos temblorosas giró la pequeña llave que descansaba en su costado. La melodía emergió suave, cada nota sonando con un eco peculiar, como si alguien tocara desde un lugar profundo y distante. En ese instante, Samuel sintió una presencia tras de sí, una sombra que parecía observarlo con una intensidad que helaba los huesos. Pero al mirar sobre su hombro, no vio a nadie. Durante el transcurso de los días, las cosas comenzaron a torcerse. Al despertar una mañana, Samuel encontró huellas de barro que cruzaban la tienda. Huellas pequeñas y redondas, como si alguien hubiera estado paseando de noche, siguiendo un patrón caótico. Revisó la caja, pero la encontró en el mismo lugar. Pensó que quizás era una broma de algún transeúnte, o un extraño efecto del clima, y trató de no darle importancia. Sin embargo, a partir de ese momento, cada vez que la melodía de la caja sonaba, escuchaba pasos que se acercaban lentamente hacia él, como si la música los guiara a su lado. Por las noches, sentía el peso de esos pasos al otro lado de la puerta de su dormitorio, aunque nunca se atrevió a abrirla para confirmar sus sospechas. Los pocos amigos que aún lo visitaban lo notaron más pálido, con ojeras profundas, y comenzaron a preguntarle si todo estaba bien. Samuel, evasivo, prefería no mencionar la caja. En sus intentos por deshacerse de ella, la guardó en el almacén de la tienda, pero cada mañana la encontraba de vuelta en el mostrador, con la tapa apenas entreabierta, como si el objeto tuviera voluntad propia. Finalmente, intentó tirarla en un lago cercano, pero al regresar a la tienda esa noche, la caja lo esperaba en el mostrador, su superficie pulida y fría brillando con una amenaza silenciosa. Y entonces, sucedió lo inevitable. Una noche, mientras el eco de la melodía resonaba por última vez en la tienda, Samuel comenzó a ver figuras vagamente delineadas en el reflejo de la madera. Eran figuras retorcidas, casi humanas, como sombras atrapadas en un movimiento eterno, entrelazadas y atrapadas en la superficie de la caja. Antes de que pudiera apartar la vista, una de esas sombras se giró hacia él, sus ojos oscuros y vacíos reflejando un abismo de sufrimiento. La melodía se detuvo de golpe. E incapaz de moverse, sintió una frialdad extrema recorrer su cuerpo, como si la vida misma se drenara de su ser. La caja, a partir de esa noche, estaba destinada a encontrar a su próximo portador. La caja musical, tras el trágico fallecimiento de Samuel, fue retirada de la tienda por las autoridades, quienes desconocían los detalles de su muerte y, naturalmente, pasaron por alto cualquier relación con el misterioso objeto. Fue entregada como parte de sus pertenencias a la sobrina de Samuel, Rosa, una mujer joven y entusiasta que, sin saber la maldición que acarreaba, decidió llevarla consigo. Desde el primer momento,
Rosa sintió una atracción peculiar hacia la caja musical. La madera de ébano pulida y el suave brillo de sus adornos dorados parecían vibrar con una belleza sombría que capturaba sus pensamientos, regresándola una y otra vez al enigma del artefacto. Sin poder resistirse, aquella misma noche giró la llave de la caja, liberando una melodía hipnótica que llenó su habitación. La música era distinta a todo lo que había escuchado. Cada nota flotaba con un peso que envolvía el aire, cargada de tristeza y un anhelo profundo. Esa noche, mientras dormía, Rosa tuvo un sueño perturbador. En él, caminaba por un vasto campo oscuro, donde figuras deformes y alargadas se balanceaban al ritmo de una melodía distante, la misma de la caja musical. Cada paso la acercaba a una especie de abismo en el suelo, donde veía rostros fantasmales atrapados en el fondo, retorcidos y alargados como si sus almas hubieran sido moldeadas por el mismo sufrimiento. Al despertar, sintió un frío inexplicable, y al mirar hacia la mesilla junto a su cama, notó que la caja musical tenía la tapa ligeramente abierta, como si hubiera estado tocando sola durante la noche. A partir de esa noche, la música de la caja parecía acecharla en momentos inesperados. La melodía, ahora grabada en su mente, resonaba en el silencio de su hogar, llamándola con un eco que susurraba desde las paredes, haciéndole sentir como si alguien le estuviera observando. Y convencida de que era solo un efecto de su imaginación, intentó concentrarse en su trabajo y en su vida diaria, pero la melodía no desaparecía. Entonces, una tarde mientras se encontraba sola en casa, comenzó a escuchar pasos provenientes del corredor. Al principio pensó que era algún vecino, pero los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de su habitación. Con el corazón acelerado, se armó de valor y abrió la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, al regresar al cuarto, encontró la caja musical en el centro de la cama, con la tapa completamente abierta, emitiendo una nota grave que resonaba como un lamento profundo. Intentó cerrar la tapa, pero al tocarla, sintió una especie de descarga helada que recorrió su cuerpo. A partir de ese momento, los sueños se hicieron más intensos. En uno de ellos, vio a su tío Samuel, pálido y con una expresión de angustia, señalándola desde el fondo de un corredor sin fin. Su mano alargada parecía pedirle que se alejara, pero Rosa no podía entender sus palabras. Al despertar, encontró su piel fría y cubierta de una fina capa de sudor, mientras un eco lejano de la melodía aún resonaba en su cabeza. La situación empeoró cuando, días después, Rosa invitó a un amigo a su casa para mostrarle la caja. Él, curioso, la examinó sin reparos y, con un escepticismo típico, la manipuló con descuido. Pero cuando giró la llave y la melodía comenzó a sonar, su rostro cambió. Una expresión de miedo irracional se apoderó de él, y de repente, con una voz quebrada, suplicó a Rosa que apagara la música. A partir de esa visita, su amigo no volvió a aparecer, y sus mensajes y llamadas quedaron sin respuesta. Era como si la melodía hubiera dejado una huella profunda en su mente, algo que lo había trastornado y empujado a un silencio absoluto. Finalmente, una noche, mientras intentaba dormir, Rosa escuchó la melodía una vez más, esta vez proveniente de un lugar imposible. Parecía resonar dentro de su propio pecho. La música, lenta y dolorosa, latía con sus propios latidos, hundiéndola en una sensación de desesperación abrumadora. Intentó deshacerse de la caja lanzándola al fuego, pero el objeto no mostró ningún signo de daño. En cambio, al recuperarla, la madera estaba aún más fría y la tapa emitía un pequeño crujido, como si algo dentro se estuviera acomodando, ajustándose para la próxima melodía. Al final, agotada, entendió que no tenía escapatoria. La caja no era un objeto común, era un mecanismo de algo mucho más profundo, algo que esperaba, paciente y silencioso, alimentándose de cada nota de la melodía, atrapando las almas de quienes se atrevieron a escucharla. Rosa estaba en un estado de agotamiento absoluto. Las noches pasaban lentas, y el peso de la caja musical en su vida se hacía insoportable. La melodía, antes limitada a la caja misma, ahora resonaba en su mente a toda hora, volviéndose un eco persistente que no la dejaba pensar, ni siquiera descansar. Los pocos amigos que aún la visitaban notaban su palidez extrema y sus ojos hundidos, llenos de una tristeza inexplicable. Parecía que algo estaba drenando su esencia, robando su vitalidad lentamente. Fue en medio de esa desesperación que Rosa decidió hacer un último intento. Había escuchado de un experto en lo paranormal, un hombre anciano y excéntrico que vivía en los límites de la ciudad. Con el poco dinero que le quedaba, se dirigió a su casa, llevando consigo la caja, aún sin saber si alguien podría ayudarla realmente. Al llegar,
El hombre la recibió con una mirada penetrante y, al verla con la caja en las manos, su expresión se volvió sombría. Sin tocar el objeto, el anciano le habló sobre la historia de los artefactos que cargan con un espíritu afligido. Explicó que algunos objetos, al estar expuestos a un sufrimiento extremo, absorbían la energía de quienes morían cerca de ellos, volviéndose receptáculos de dolor y desdicha. La caja musical, dedujo el anciano, no era solo un objeto, sino una trampa para las almas, un medio para atrapar y consumir lentamente la vitalidad de aquellos que caían en su poder. Rosa, horrorizada y temblando, preguntó si había alguna forma de liberarse de la caja. El hombre, con tristeza, negó con la cabeza. Una vez que has escuchado la melodía y ella te ha elegido, eres parte de su esencia, le dijo. La única forma de escapar es transferirla, pero con cada poseedor, el peso de su maldición se hace más fuerte, más insaciable. Esa noche, Rosa regresó a su casa con la certeza de que la caja era ineludible. Decidida a no condenar a nadie más, intentó alejarse de su influencia, encerrándola en un baúl y sellándolo en el ático, esperando que, de alguna forma, eso aplacara el poder que la oprimía. Sin embargo, la melodía persistió. Rosa comenzó a escucharla en cada rincón de su hogar, incluso a través de las paredes, como si estuviera rodeada de una orquesta invisible que interpretaba el lamento final de su vida. Una semana después, los vecinos notaron que Rosa no había salido en días y que su casa permanecía en total oscuridad. Cuando la policía fue alertada y entró en la vivienda, encontraron la casa en completo silencio. No había rastros de vida, ni signos de violencia. La caja musical, sin embargo, estaba sobre la mesa del comedor, su tapa abierta, en posición de haber tocado recientemente. Uno de los oficiales, curioso, se acercó y giró la pequeña llave para escuchar la melodía que Rosa había descrito en sus notas como el eco de la perdición. En cuanto la música comenzó a sonar, todos en la habitación sintieron un estremecimiento, un escalofrío profundo que helaba los huesos. El oficial, inexplicablemente fascinado por la caja, decidió llevarla consigo al finalizar el operativo, considerándola un objeto de valor. Lo que él no sabía era que, al cerrar la tapa, algo sombrío había hecho de su espíritu el siguiente portador. Esa misma noche, en la casa vacía de Rosa, el eco de la melodía seguía resonando suavemente, como si las paredes mismas hubieran absorbido el lamento perpetuo. Y en el centro de la sala, la caja musical aguardaba, paciente y silenciosa, preparada para tejer su siniestra melodía y devorar a su próximo desafortunado poseedor. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.